los discípulos observaban al Señor y ellos se dieron cuenta que cuando el Señor oraba, no era una oración más. Algo especial sucedía cuando Jesús oraba. Entonces, al acercarse, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos notaron que la oración del Señor era una oración diferente. En ese contexto se da el Padre Nuestro. Pero en esta noche vamos a avanzar y vamos a tocar algo que va un poco más allá de la oración, que es el clamor. El clamor. Según el diccionario de la Real Academia Española, clamor es orar con fuerza, en alta voz, ¿sí? Pero puede ser un grito que se pronuncia con fuerza. Pero clamor no es solo eso. No es solo gritar, no es solo orar con fuerza, porque clamor también puede darse en una voz suave que se eleva en momentos especiales de aflicción, de dolor. Porque hay un clamor en que no se pronuncian palabras. Podemos tener la seguridad de que el Señor no es insensible ni indiferente al clamor de sus hijos en tiempos de angustia. El salmista habla y pone esta palabra, dice: invoqué al Señor en mi angustia y Él me oyó. Él ve nuestras lágrimas. Comparte, por supuesto, nuestro dolor. El Señor sabe lo que es el dolor. Entiende nuestras tristezas como nadie, quizás más que nosotros, porque a veces nosotros no entendemos nuestras tristezas. Hay hermanos o personas que dicen: yo no sé qué me pasa, ore por mí, no sé qué me pasa. El Señor sabe lo que nos pasa. Él escucha nuestros clamores, sí, en medio de la angustia y del sufrimiento. Nuestro Dios no es sordo, así como escucha, no es sordo, no está distraído, no es que está enfocado en otra cosa y no puede atendernos. ¿No le pasó que cuando varias personas le hablan a la vez, uno no puede enfocarse, cuesta enfocarse? El Señor no se aleja de aquellos que claman a Él buscando consuelo, buscando alivio, buscando esperanza. La Escritura habla que el objeto de nuestro clamor es el Señor. ¿A quién clamamos? Al Señor. Al Señor. Es decir, levantamos nuestra voz para que el Señor oiga nuestro clamor. Insisto, que es más que orar. Mucho más que orar. Todas las veces que se halla en la Biblia que habla acerca del clamor, la idea que transmite es la de una oración profunda, una oración intensa, que se manifiesta como una oración hecha con mucha convicción. Una oración que es más íntima, en donde abrimos nuestro corazón, en donde muchas veces derramamos nuestra alma en la presencia del Señor, en donde somos quebrantados por las circunstancias. Y en ese contexto muchas veces no podemos poner en palabras. Y escribe el apóstol y dice: por el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, como nos conviene a nosotros. Nos enseña, nos ministra en medio del clamor. Insisto, no es una oración más. Hablamos de clamar. Sea como sea las circunstancias que se dan en medio del clamor, ese tipo de oración abre puertas. Abre puertas en situaciones especiales y nuestras vidas, como dije, son ministradas. El salmista dice en el Salmo 138, quiero mirar 2 versículos con ustedes. Salmo 138, el verso 3,
el día que clamé, me respondiste. Dice el verso 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 38, el verso 8 dice, Salmo 38, el verso 8, estoy debilitado. Mire lo que sucede en medio del clamor. Encontramos términos que son sinónimos, temáticamente hablando. Habla de mi alma desfallece. Le va a sonar familiar esta expresión. Es decir, en medio del clamor parece que las fuerzas se nos van saliendo en medio del clamor, se van agotando, que nos quedamos hasta sin aliento. Entonces en el Salmo 38, verso 8 dice el salmista, estoy debilitado y molido en gran manera. El clamor es una oración con dolor. No se lo hace desde el confort, de la comodidad, desde la experiencia. Porque, ¿qué decimos? En la escuela bíblica, cuando estamos frente al grupo de los más pequeños y preguntamos, ¿qué es orar? ¿Cuál es la respuesta? Que orar es hablar con Dios. Ahora, clamar es mucho más que eso, es mucho más que hablar con Dios. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Conmoción, sinónimo de ser sacudido, estremecido. Ese versículo expresa una profunda angustia física y emocional. En la oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche previa a entregar su vida en el madero, Lucas da detalles muy interesantes y habla de agonía. El Señor dijo, mi alma está muy triste y hasta la muerte. Es una angustia extrema. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Estaba dando la vida en esa oración, en ese clamor. ¿Qué decía ese clamor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era una oración más, era un clamor profundo, con dolor, una oración con dolor. No lo dice la Biblia, pero imagino que habrá sido con lágrimas. Y tal era el peso espiritual de esa lucha en el huerto de Getsemaní, que Getsemaní quiere decir prensa, del huerto de los olivos, donde están muchos olivares hasta el día de hoy. Y en la mentalidad hebrea, israelita, es muy fácil de comprender que ese lugar donde el Señor pasó muchas de sus noches y amaneció orando, clamando al Padre. Es un lugar de lucha espiritual, de prensa. Permítame, de estar bajo presión. Señor, necesito una salida, que se haga tu voluntad y no la mía. Necesito tu ayuda, de tu misericordia, de tu guía, de tu provisión. Entonces este texto del salmista en el Salmo 38, verso 8, expresa una profunda angustia física, emocional del salmista, producto de, en este caso, de este proceso del arrepentimiento por una carga del pecado, porque el pecado produce angustia también. Las enfermedades producen angustia también. Pero en este caso, en el contexto de su propio pecado, reflejando en este caso un estado total de agotamiento, y hay un lamento delante del Señor. Asume la responsabilidad. Como el Salmo 51, usted va a encontrar la expresión mi pecado, lava mi corazón, quita mi culpa, borra mis transgresiones.
No dice yo estoy así por culpa del otro. Yo estoy así por culpa de... No, asume la responsabilidad de sus decisiones equivocadas. Nuestros clamores al Señor no siempre tienen que ser verbales. Ana, mamá de Samuel, oró, dice, con amargura en su alma. Su competencia, en este caso, la poligamia, era tolerada en la cultura de esos días. ¿Se acuerda? Elcana llevaba a Ana cada año y Ana oraba al Señor. Había un clamor, había una oración con angustia y con dolor. Porque una mujer en esa cultura sin hijos, en el imaginario colectivo, era una mujer que estaba bajo la maldición, que Dios la había castigado. Así se pensaba en aquel entonces. Entonces Ana oraba con amargura en su alma, con dolor, eso es lo que quiere decir aquí. Y su voz no se oía. Ahí estaba el sacerdote Elí intentando oír las palabras del clamor de Ana y no alcanzó a descifrar. Tal así que la juzgó y la tuvo por ebria. Imagínese. Se ve que se lo manifiesta porque ella le dice al sacerdote Elí: no estoy ebria. Estoy orando en angustia de mi alma al Señor. Y así que Ana hablaba en su corazón. Esto primero de Samuel capítulo 1, versos 10, verso 13. Dios también escucha ese clamor silencioso. Puede ser que no haya palabras, pero hay lágrimas, que hay dolor. Esto se traduce en noches largas, sin dormir, sin conciliar el sueño. Clamar al Señor significa revelar nuestra absoluta dependencia del Señor. Quizás hemos agotado intentos, intentando buscar respuesta, una salida, una explicación, y no hay caso. Señor, aquí estoy, me rindo, estoy cansado. ¿Qué hace la gente? ¿Ora o la gente clama? Qué poco clamamos al Señor. Los grandes avivamientos de la Biblia, ¿sabe qué es lo que le precede? Un profundo clamor. Mire que no le digo una oración. A veces escuchamos decir esto: hay que hacer una buena oración. No. Hablamos de clamor, de orar con dolor, de orar con lágrimas genuinas, corazón quebrantado, rindiéndonos en la presencia del Señor, aprendiendo a depender de Él. ¿Nos gusta depender del Señor? ¿Verdad que no? Luchamos. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil ponerlo en práctica, porque tendemos a depender de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestras capacidades, de nuestros recursos. Y llega un tiempo que el Señor nos llama a su presencia y nos deja sin recursos, nos deja sin fuerzas, en donde la experiencia no te alcanza, en todo lo aprendido en una vida es como nada. Y dice el Señor a través de Jeremías capítulo 33, el verso 3: clama a mí y yo te responderé. Y se abre la escuela del Señor y te enseñaré cómo en medio del dolor se dan las mejores predisposiciones de los corazones que están bajo el trato del Señor. Porque el Señor nos quiebra, nos rompe, permite el dolor en nosotros. Y es ahí, sin que Él nos diga,
comenzamos a clamar al Señor. Entonces, clamar al Señor significa revelar nuestra absoluta dependencia de Él. En nuestras súplicas reconocemos nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestra incapacidad, que no, todo lo que tengo, todo lo que soy, no alcanza, Señor, no alcanza. Somos conscientes que Él es el Dios de lo imposible. Cobra una dimensión inusitada, como digo, no, ya dije, no son solo palabras. Nos empezamos a rendir en las manos del Señor. Nuestros clamores muestran que confiamos en Él. Pero en una oración simple, común y corriente, permítame la expresión, vale orar, claro, siempre, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Anote el término súplica. ¿Qué es lo que es suplicar? Es más que orar. Es más que orar. Hay mayor intimidad en una súplica. Aprendemos a confiar en Él. Pero hay oraciones que están cargadas de orgullo, de obstinación, de soberbia. Señor, te pido. A veces escuchamos, declaro y decreto, y esto y lo otro. Oraciones y un lenguaje cargado de soberbia, de orgullo, que no conmueve a Dios. Y la oración, ni siquiera el clamor, es para convencer al Señor. Porque en el clamor somos ministrados por el Espíritu Santo. En el clamor genuino somos ministrados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y hemos de pedir como conviene, aunque haya dolor. ¿El Padre escuchó la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Sí o no? Sí. Esa oración, a raíz de esa oración, ¿el Padre evitó el dolor sobre Jesús? No. La agonía, el sufrimiento, ni la muerte. En nuestros clamores genuinos, de verdad es ahí donde comenzamos a aprender a confiar en el Señor. Y que Él va a actuar a nuestro favor. Nos rendimos libremente a su perfecta voluntad, a su soberanía. Alguien me dijo, es ese momento que sabemos que no nos queda otra. Ya lo intentamos todo. Como hay ejemplos en la palabra del Señor, habiendo agotado los recursos, tantos años en enfermedad, recorriendo los médicos, toda una vida. Y llega en una ocasión una mujer para tocar el borde del manto del Señor. Para aferrarse a una palabra de esperanza, una palabra de fe. Es eso lo que significa en esa ocasión. No es simplemente el tocar la textura de un manto. No. Es mucho más allá que eso. Salmo 50, el verso 15, Salmo 50, verso 15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso es un proceso muy duro, de lágrimas, doloroso. El Señor no te dice, mire, usted tiene que orar por lo menos 1 hora por día. Usted eso no va a encontrar en la Biblia. Pero sí, clama a mí y yo te responderé. El Salmo 34, versos 15 en adelante, tiene un contenido muy particular. Salmo 34, verso 15 en adelante, desde el verso 15. Los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a su clamor. Mire que no dice oración, a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Porque los que hacen el mal oran también. También hay oraciones, hay invocaciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Pero sigue diciendo, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Es decir, las angustias que a muchos los dejan, viven y siguen sin esperanza. La angustia mortal es la angustia, sí, en donde no hay esperanza. No estamos diciendo que Dios evita el dolor. No, el Señor lo permite. Y permite la angustia. Pero hay una angustia en donde hay esperanza. En el valle de sombra y de muerte, que dice, no temeré, tendré dirección. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ese texto se refiere a la última etapa de la vida, previa a la eternidad. No habla de circunstancias difíciles de la vida, porque hay una eternidad que nos espera. Y el camino a transitar, oiga, es inevitable. Ha sido determinado. Cercano, sigue diciendo este texto, cercano está el Señor a los quebrantados del corazón. ¿Por qué? La palabra del Señor respecto al soberbio, que dice, ¿qué hace Dios? Lo resiste. Esa palabra lo resiste tiene que ver con la forma de combate que se hacía cuerpo a cuerpo. ¿Y quién desafiaba? Había una línea de guerra. Y se insultaban, se desafiaban. Pero una vez que alguien pisaba la línea de guerra, no había vuelta atrás. Es lo que hizo David con Goliat. Nadie pisó la línea de combate. David toma su herramienta de guerra, precaria para la preparación militar de aquel entonces. Tal es así que este soldado de guerra, imponente por su tamaño y preparación y por el tamaño de sus armas, se burló de David. Yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos y daré tu carne a las aves del cielo, porque te has burlado del Señor. David pisó esa línea de batalla y dice Santiago, Dios resiste al soberbio. El soberbio pisa la raya de guerra y le dice, Dios, yo igual no voy a ir al culto, yo igual no voy a orar, yo no voy a estudiar la Biblia, yo no voy a ofrendar, yo no voy a servir al Señor, yo no voy a pedir perdón, yo no voy a obedecerte. De palabra podrá tener un lindo lenguaje religioso, pisa la raya y sigue pecando y sigue ocultando su pecado, pelea contra Dios, le pide la bendición, pero no le obedece, pelea con el Señor. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué hace Dios? No, mira para otro lado, dice, bueno, Él es así nomás, ¿vio? Sus padres son demasiado buenos, Dios es bueno, y no le dice nada. No. ¿Qué dice? Que Dios resiste, responde a ese combate y trata con justicia, con amor, pero eso implica dolor. Porque el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Y deja que haga lo que quieran, le da toda la libertad. ¿Dice eso la palabra del Señor? No, ¿qué hace? Los disciplina. No es condenación, la disciplina no es condenación, la disciplina es para los hijos. Y las herramientas que el Señor utiliza en la disciplina hace que aprendamos a clamar, a orar con lágrimas, a pasar noches sin dormir,
a saber que muchas veces nos vamos a sentir solos, incomprendidos, que vamos a sentir dolor, angustia. Pero Él nos enseña a depender de Él. Clamé mi angustia y Él me oyó. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es muy productivo. Eso me da crecimiento. Soy ministrado y soy fortalecido. Caminamos en otro nivel de fe, en otro nivel de relación con el Señor. Cercano está el Señor. ¿De quiénes? ¿A quiénes? ¿De quién está hablando? A los que en la circunstancia su corazón ha sido quebrado. A los quebrantados de corazón. Y salva, dice aquí, a los abatidos de espíritu. Usted habrá escuchado la expresión, estoy por el suelo. El término abatido es un término también de combate. ¿Quién fue abatido? El que fue vencido. El Señor permite que las circunstancias, el Señor nos vence a nosotros, vence nuestro orgullo a través de las circunstancias. Somos vencidos. Nuestro espíritu es abatido. Decimos, Señor, acá estoy, no tengo más palabras. Alguien dijo una vez, ya ni lágrimas me quedaban. No es que solo no tenía palabras, ya no tenía ni más lágrimas. Me dice, estaba tan mal, me dijo alguien que parece cómico, que ya lloraba en seco nomás. Así, ¿no? Así, textual. Yo pensaba, ¿cómo es eso de llorar en seco? Tal el dolor, tal la angustia que perdemos el apetito, no solo el sueño. Son procesos duros del Señor, pero es en ese tiempo en donde el Espíritu Santo nos deja enseñanzas poderosas de parte del Señor, en donde puedes escuchar al Señor, no te he dejado, nunca te dejaré, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. El Salmo 130, el verso 1, dice el salmista, Salmo 130, verso 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Un término que nos ayuda a poder observar y entender mejor lo que es el clamor. Dice, de lo profundo, un término, permítame, marítimo. Porque ¿quién oró de las profundidades del mar? ¿Lo tiene? Hay alguien que fue sumergido en las profundidades del mar al no obedecer al Señor. El Señor preparó un gran pez y lo llevó a las profundidades del mar. Y en su oración dice, textualmente, ¿no? Desde la profundidad de las aguas, a ti clamé. Fueron 3 días intensos ¿de qué? No fue solo de oración, de clamor, de clamor. Y el salmista aquí dice, Salmo 130, verso 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El salmista se describe a sí mismo como si estuviera sucumbiendo en aguas profundas y desde esas profundidades clama al Señor por rescate, por ayuda, dado que suplica por misericordia. Es evidente que esas aguas profundas son figura de su propio pecado. Estoy hundido de su culpa, de su remordimiento. Cuando no hay clamor y hay oración, muchas veces las oraciones se dan en el marco de la culpa y del remordimiento, pero eso no alcanza para que haya un genuino arrepentimiento. Hay mucha gente que llora en su remordimiento, pero no hay clamor y no hay arrepentimiento genuino. Y a veces
viene la pregunta, pero ¿cómo puede ser? Yo le he visto derramar lágrimas, pero sigue en su pecado, sigue en su orgullo, sigue en su mentira, en su hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque las lágrimas muchas veces son producto del remordimiento. No puede ocultar la situación, pero no hay un arrepentimiento genuino. Pero el clamor te lleva a una profundidad mayor, en donde mueres. Y escribe el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es como decir: de mí no queda nada, todo lo que se ve es del Señor. En mí, lo que se puede ver, ya no soy yo. Ya no soy ese que perseguía a los cristianos. Y ese aguijón en la carne, mensajero de Satanás, que posiblemente, escuche bien, posiblemente hayan sido espíritus que acusaban a Pablo. Otros dicen que fueron sus ojos, por dos textos que se dan. Pero él habla de un acusador de parte de Satanás que le era permitido que me abofetee. ¿Qué quiere decir? Yo imagino, esto es personal, a los demonios decirle: vos que mataste a fulano, dejaste sin padre, sin madre, mataste a los hijos, mataste a los abuelos, a gente indefensa, solo porque ellos eran seguidores de Jesús, de Cristo, cristianos, solo por eso. Recorriste con los soldados para llevar a la cárcel a los cristianos. Y el Señor nunca libró. Yo me imagino las noches del apóstol Pablo, soñar con estas personas. Ya basta, no me torture más. Pero un día el Señor dijo al sacerdote: vas y orás por él. Él va a venir y vas a orar por él. Le he quitado la vista, pero vas a orar por él. No le temas, porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. No como un castigo, sino como un trato de Dios. Y yo imagino a Saulo de Tarso clamar al Señor. ¿Sabe de cuándo Saulo de Tarso comenzó a clamar al Señor? Desde el día que tuvo un encuentro, verdadero encuentro, un encuentro personal con el Señor, y cayó en tierra. Desde allí, Saulo de Tarso aprendió a clamar al Señor. Es duro, es muy duro, pero cuán grandes cosas suceden cuando hay un clamor genuino en nuestro corazón. Así que hay súplica por misericordia. Evidentemente esas aguas profundas tienen que ver con el pecado del salmista, unido al sentimiento de que Dios está juzgando su situación, pero también a la nación con la que el salmista se identifica, y sabe bien que Dios, si Dios mantuviera el registro de sus pecados y lo acusara de ellos, ni él ni nadie pudiera sostenerse en pie. Por eso la expresión: ¿quién pudiera sostenerse en pie delante del Señor, de ese juez justo? No hay manera de evadir a la justicia de Dios. Pero gloria a Dios por su misericordia, que Él no nos da lo que nosotros merecemos, sino que Él nos da su amor, nos da de su gracia. Y Él todavía sigue escuchando el clamor de corazones angustiados, quebrados. En ese mismo salmo más adelante hay como una expresión casi inmediata, y dice, verso 4, Salmo 130, el verso 4: pero en ti hay perdón, en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Hay un clamor que, como dijimos, trasciende las palabras, trasciende a una voz que se eleva.
El verdadero clamor nace de ese espíritu quebrantado, corazones quebrantados, acompañado de fe y, como dijimos, de dependencia absoluta del Señor. El clamor, entonces, alguien dijo, toca el corazón del Padre, llega a la presencia del Señor. Siempre me llama la atención, en Apocalipsis se habla de copas, de recipientes. Las copas están asociadas de recipientes que se los llevan las manos. Y dice Apocalipsis que dentro de esas copas, lo que hay dentro de esas copas son las oraciones de los santos afligidos en la persecución. Tus oraciones genuinas, tu clamor no cae en saco roto. No es que llega al techo, como algunos dicen, parece que Dios... No. Están en la presencia del Señor. El clamor hace que los cielos se muevan en favor de la tierra, de sus hijos. Y yo abriré la ventana de los cielos. La Biblia nos muestra cómo los cielos se abrieron en más de una ocasión ante el clamor del pueblo del Señor. No podemos explicar. Estos días conversaba con alguien acerca de la perseverancia de la oración. Está el profeta de rodillas después de un poco más de 3 años de sequía, mucha muerte, mucho juicio, mucha miseria, mucha destrucción, mucha muerte. Los animales, la vegetación. Después de que el fuego había caído sobre ese altar y había consumido el holocausto, el agua, las piedras, el sacrificio, había quedado una marca en ese lugar. El varón de Dios dobla sus rodillas y pone su rostro entre las rodillas. Habla de una cultura de búsqueda del Señor, de un entrenamiento de clamor y de oración. Y comienza a orar y le dice a su criado, ¿qué es lo que ves? Posiblemente ni haya levantado su mirada. Y el criado mira hacia el mar Mediterráneo y dice, no veo nada. Me lo imagino seguir orando. Y al pasar un tiempo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué dice el criado? No veo nada. Al mirar esa película imaginaria por 3ª vez, ¿qué es lo que ves? Y el criado mira, yo me imagino tocarse sus ojos en la 3ª vez que me envía el varón, mi Señor, a que mire, y yo no veo nada. Muchas veces cuando oramos no vemos nada. Nos cansamos, nos frustramos, pero ¿cómo que el Señor no me está escuchando? ¿Qué pasa? Que no pasa nada. Parece un juego semántico de palabras, pero no es solo eso. La 4ª vez, ¿qué ves? No veo nada. ¿Cuándo aparece la respuesta? ¿Ves? Número 7. Por 7ª vez. Permíteme la expresión, una barbaridad de intentos. ¿Qué es lo que ves? Ahora sí veo. Pero lo que veo es algo chiquitito. Es una nube como la palma de una mano. Muy bien. Rápidamente. Terminó la oración. Y sabemos lo que sigue después. El Señor nos enseña en la oración, en el clamor, a depender de Él. Y no siempre, es más, la mayoría de las veces no tenemos respuesta enseguida. La respuesta que nosotros queremos. Él responde a su manera. ¿Y cuántas veces Él responde como nosotros ni siquiera imaginamos? Pablo dice, yo orando al Señor, tener la oportunidad de ir a Roma.
Él no supo cómo el Señor lo iba a llevar a Roma. Y cuando él va viajando, yo me imagino pensar y decir para sí mismo, ahora entiendo que el Señor me está llevando a un viaje sin retorno, porque había apelado al César. Por lo tanto, iba con este grupo de reos, de presos del imperio, surcando las aguas del Mediterráneo hacia Roma para ser juzgados, porque había una condena de muerte que le estaba esperando. Así que me propuse ir a ustedes muchas veces. El Señor accedió, por decirlo así, a la oración de Pablo, sí, lo llevó a Roma, pero no como él pensaba. Así que en Éxodo, el pueblo de Israel, en la historia de la nación de Israel, dice que la multitud, es decir, los israelitas, gemían bajo el trato de los comisarios egipcios, porque trabajaban en el calor egipcio, bajo el látigo de las fuerzas. No eran benevolentes para con los esclavos. Y su clamor subió a la presencia del Señor. Más de 400 años que se escuchó en la presencia del Señor un clamor. Imagínense, muchas personas murieron en la esclavitud sin ver lo prometido. Pero llegó un momento en que el Señor dijo, ahora es el tiempo de libertad. Y les envió a un libertador, al más grande de los profetas después de Jesucristo. Y dice la expresión, el cual nunca hubo ni habrá después. Hablando de Moisés, tipo de Cristo, figura de lo que había de venir después. Porque el Señor es nuestro libertador en nuestras angustias. En nuestras angustias. Él nos libra de nuestras angustias sin esperanza. No de los dolores, de las angustias mortales donde no hay esperanza. Porque miles y cientos de cristianos murieron en dolor, siendo martirizados, pero la diferencia es en que en esas muertes, en esos procedimientos tan crueles que se usaron en diferentes gobiernos atroces sobre los cristianos, por lo menos en las 10 grandes persecuciones del Imperio Romano, morían cantando, morían alabando al Señor, morían orando, morían dando gracias al Señor, sin poder entender los soldados ni los gobernantes de aquel entonces de cómo puede ser que una persona que estaba siendo martirizada, una persona que estaba siendo desmenuzada por las fieras en el Coliseo Romano, que una persona que estaba siendo torturada por diferentes medios, sabiendo que la muerte era inminente, cómo una persona así podía cantar, cómo una persona así podía levantar su mirada y decir, gracias Señor, porque ya me falta poco para que yo vaya a estar en tu presencia. Que por fin hay expresiones que quedaron escritas. Oh, por fin me tienes por digno de llevarme a tu presencia. El ser humano no puede entender, que no conoce al Señor, la mente que no está bajo la administración del Espíritu Santo, no puede comprender semejante situación. Pero ahí también había un clamor que sube a la presencia del Señor. Es mucho más que una oración, mucho más, mucho más, mucho más. Un ciego llamado Bartimeo va a Jesús y la multitud le acompaña, ávido de sus milagros. Entre ellos acusadores también, esperando que Jesús se equivocara, dijera algo para poder discutir, para poder acusar, a ver qué dice este. Entre admiradores.
Y dice que este ciego, para poder superar al bullicio de la multitud, ¿qué hacía? Clamaba. Pero se vio obligado porque, ¿qué hacía la gente? Cállese, Señor. A usted nadie le va a dar importancia. Querían silenciar su voz. Hijo de David. ¿Qué es que clamaba Bartimeo? Sabía quién era Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo sé que lo merezco, pero lo que tú das es mucho más de lo que yo merezco. Es misericordia. ¿Y clamaba qué? Misericordia. Ten misericordia de mí. Y la gente, cállate, no moleste, no moleste. Tu grito molesta. Puede ser que el clamor hasta incomode a algunos. Alguna expresión que a veces escucho, ¿y hasta cuándo vamos a orar por esto? ¿Te molesta? ¿Te molesta que otro ore? Hay gente que busca silenciar esas voces. Porque el clamor nos saca, vuelvo a decir, nos saca de la zona de confort, nos saca de nuestra comodidad. Es incómodo clamar, es doloroso clamar. Querían silenciar a Bartimeo. ¿Qué dice el relato? ¿Qué hizo Bartimeo? Clamaba más fuerte todavía, porque él quería ser oído por el Señor. Y alguien dijo, ¿y hasta cuándo tenemos que clamar? ¿Sabe cuál es la respuesta? Hasta que el Señor nos escuche. No estás sordo, solo que tendrás que volver y mirar hacia el horizonte con fe, hasta que aparezca la pequeña nube como la palma de una mano, la mano de su gracia, la mano de su amor. No te canses de orar. Hay un ejemplo que el Señor da de una mujer sola. No, dijo Jesús, en un contexto cultural, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Claro, porque ella no era israelita. Pero esta mujer de fe dijo, pero sí, Señor, tenés razón. Pero el asunto es que los perrillos, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Una expresión de fe. Oh, que dijo el Señor, no moleste más, no. Grande es tu fe. La cultura te puede dejar de lado, la sociedad puede orillarte, pero para el Señor nunca un corazón que clama es menos que otro. Todo lo contrario, que dice el salmista, yo descubrí algo. Él está cerca de los de corazón quebrantado. Aleluya, aleluya. No reniegue del dolor, no reniegue de las noches largas. Aún en medio de las pruebas. Y Santiago pasa en esa situación guiado por el Señor y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe qué hay ahí? Ahí hay clamor. Hay clamor. El clamor de Bartimeo también provocó que los cielos se movieran a su favor y su vida fue cambiada para siempre ante una multitud atónita. Quizás diciendo, pero ¿cómo el Señor va a enfocarse en una persona que ya la sociedad abandonó? El clamor rompe barreras, rompe cadenas espirituales del mundo espiritual. El clamor genuino hace que en el mundo espiritual algo suceda. Puede ser, digamos, sobrenatural, milagroso. Entre otras cosas, como ya mencioné,
sobre el orgullo. Somos guiados por el Señor. Aprendemos, como ya dije, a depender del Señor. Así que clamar no es solo orar de manera rutinaria, es un grito, es una oración, puede ser en la agonía, el dolor, sin expresar palabras. En la urgencia, hay oraciones que no necesitan extenderse en el tiempo. Si lo miramos a Pedro después de caminar sobre las aguas y cuando él comienza a mirar los vientos y la tormenta, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió. Él sabía que no tenía posibilidades, pues entonces hay ahí un clamor de solo 2 palabras. 2 palabras. Ese clamor, solo 2 palabras. Señor, sálvame. No había tiempo para hacer largas oraciones. Salmo 34, versos 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 119, versos 67, pero también el 75, dice, muestra cómo el clamor surge. ¿En qué contexto? En medio de la aflicción. Y la aflicción no es, me duele un poco acá, me duele un poco la rodilla. No. Es un dolor agonizante, profundo, estremecedor. De ahí sale el clamor de una necesidad urgente de intervención divina. Sea bendito el nombre del Señor. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Tantas otras cosas que son parte de la riqueza del clamor. Una vez que desciendes del orgullo y vas al nivel de este clamor profundo y genuino en la presencia del Señor, ya has renunciado a todo aquello que te impide acercarte al Señor de verdad. ¿Por qué? Porque en las oraciones muchas veces hay quejas. Hay quejas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo no me merezco esto, Señor? En el clamor no hay lugar para las quejas. No hay lugar para la murmuración. No hay lugar para la soberbia. Vuelvo y cierro con esto. Por eso, cuando es tiempo de clamar, cuando es tiempo de angustia, cuando es tiempo de dolor, una mujer que nos atendía en la mesa, se notaba que venía del extranjero. Y yo la miraba y pensaba qué sería de nosotros si un día tendríamos que estar lejos de casa, quizás para nunca volver. Y mi esposa le preguntaba de dónde era, su nombre, su apellido. Y ella manifestó, nos fuimos por la guerra, para no volver por la guerra, porque la guerra es sinónimo de muerte. De repente cayó una bomba, sin luz, sin agua, sin casa, muerte, destrucción. Eso es la guerra. Ahora mucha gente está muriendo. Es muy duro y no hay palabra que pueda describir con justicia la magnitud de lo que ya pasó y de lo que está pasando. Ahí hay niños llorando, ahí hay familias destruidas. Hay hogares que nunca más volverán a ser los mismos. ¿Sabe qué está pasando ahí con esa gente? Ahí hay gente que está clamando. Demos gracias al Señor por cada día, por su misericordia, por su amor,
por su bondad, por su perdón, por su cuidado, porque Él hoy nos volvió a dar una nueva oportunidad para buscarlo, para seguirlo, para aprender a esperar en Él. Y si Él nos llevará por circunstancias difíciles, no reniegue, dé gracias al Señor, porque es una oportunidad para estar más cerca de Él. No hay nada mejor que estar cerca del Señor. Estamos en pie, por favor, para terminar. La misericordia del Señor alcanza nuestras vidas. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Algunas tienen mucho tiempo. Me dijo una mujer grande a mí: Dios nunca me respondió el porqué de esto y de esto. Nunca me respondió el Señor. Y yo le digo: hermana, ¿y usted en estos años qué hizo mientras pretendía una respuesta del Señor? ¿Qué es lo que hizo usted? Y ella me dijo: pese que el Señor a mí nunca me respondió, una situación muy dolorosa. Años y años esperando una respuesta y el Señor nunca dijo nada respecto de eso. Y ella me dijo: yo nunca dejé de confiar en el Señor. Pero no solo nunca dejé de confiar, sino que no dejé de servir al Señor. Porque cuando el Señor no nos responde cuando queremos, cuando el Señor no nos muestra la puerta abierta, el camino de nuestra esperanza, no de nuestra esperanza, como nosotros queremos, a veces nos enojamos y ya no queremos servir al Señor. Ya no escapo, ya escapo del llamado, de mi responsabilidad. Ya no quiero responder al llamado del Señor. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué esto? ¿Por qué los otros? ¿Por qué bendecís a ese otro que merece menos que yo? Esas son discusiones propias de una oración que está a las orillas, pisando más la arena que las aguas. Pero en esa visión, el profeta dice: el ángel me llevó más adentro del río. Y de repente mis rodillas estaban sumergidas. Y un poco más adentro, mi cintura estaba sumergida. Y cuando me di cuenta, yo ya no tocaba el suelo firme, el lecho de ese río, sino que el río me llevaba con toda su fuerza. Ese es el lugar de clamor y de dependencia del Señor, absoluta, total, confiando que Él tiene control, aún en medio del caos, paz en medio de la tormenta. No baje los brazos. El Señor nos va a llevar a clamar, pero después del clamor viene el avivamiento, porque en el clamor hay ministración del Espíritu Santo de Dios. Yo no deseo ni enfermedad, ni sufrimiento, ni angustia, nada de eso. Pero sí deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te ministre, que tengas experiencias profundas con el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y en esa respuesta te